Viernes, 25 de abril de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 203-0285. Tipo, jurisprudencia. Aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por sí solo es insuficiente para desvirtuar el despido injustificado, aunque continúe vigente con posterioridad a la fecha en que el trabajador aseguró que éste aconteció. Hechos. En el juicio laboral la parte trabajadora afirmó haber sido despedida injustificadamente en una determinada fecha y la patronal se excepcionó planteando la inexistencia del mismo. Porque en esa fecha seguía dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por sí solo es insuficiente para desvirtuar el despido injustificado, aunque continúe vigente con posterioridad a la fecha en que el trabajador aseguró que éste aconteció. Justificación. Cuando en un juicio laboral el trabajador afirme haber sido despedido injustificadamente en una determinada fecha y el patrón se excepciona planteando su inexistencia. Porque en esa data aquel seguía dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ende, continuaba prestando sus servicios, y para probar su dicho ofrece el informe emitido por el instituto referido, en el cual consta que, efectivamente, el trabajador se encontraba inscrito en el régimen obligatorio de seguridad social en la fecha señalada como la del despido, incluso en meses posteriores, se concluye que ese informe es insuficiente, por sí solo, para acreditar lo aducido por el demandado. Pues tanto la alta como la baja del citado régimen es un acto unilateral del patrón que no refleja, necesaria y directamente, que por mantener vigente la inscripción de un trabajador pueda sostenerse lo mismo respecto de la relación de trabajo, de ahí que sea necesario que esa prueba se concatene con alguna otra, como la testimonial o los recibos de pago del salario o la nómina correspondiente, en los que obre la firma del trabajador, o la inspección en la cual se constate que el operario siguió laborando en fecha posterior, a fin de desvirtuar fehacientemente el despido. Lo que no se logra si solo consta que se encontraba el aviso de inscripción en el Seguro Social, considerando que esta obligación nace de la existencia del vínculo laboral, en términos de los artículos 12, 15 y 18 de la Ley del Seguro Social, de los cuales se colige el deber de los patrones de registrar e inscribir a sus trabajadores ante el instituto aludido. No obstante, este indicio aislado es ineficaz para acreditar la continuación de la relación de trabajo, atento a que por su propia y especial naturaleza las fechas de alta, modificación y baja del Seguro Social no siempre deben coincidir con la conclusión del vínculo de trabajo, ya que ese deber únicamente atañe al patrón. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 2 de 8. Registro digital, 203-0298. Tipo, jurisprudencia. Incapacidad permanente total o parcial. Si se acredita tener derecho al pago de la pensión relativa, debe condenarse al Seguro Social a cubrir las prestaciones que son inherentes y consustanciales, aun cuando no se hayan reclamado expresamente. Hechos. En el juicio laboral se reclamó el otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente, total o parcial, sin solicitarse en forma expresa por la parte actora en su demanda prestaciones derivadas de la misma, y sin que se llevara a cabo el estudio oficioso de su procedencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de incapacidad permanente total o parcial, si se acredita tener derecho al pago de la pensión relativa, debe condenarse al Seguro Social a cubrir las prestaciones que son inherentes y consustanciales, aun cuando no se hayan reclamado expresamente. Justificación. De la interpretación integral de los artículos 56 y 58, fracciones 3 y 4, de la Ley del Seguro Social, se concluye que basta con que se reclame en el juicio el otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente, total o parcial, y que ésta se estime procedente para que se decreten oficiosamente, aun sin haberse reclamado en forma expresa por el actor en su demanda, prestaciones como el aguinaldo, si la incapacidad declarada es superior al 50%, y otras en especie, consistentes en asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia, así como rehabilitación, pues dichos conceptos son consustanciales al reclamo principal, es decir, consecuencia directa e inmediata de la procedencia de la pensión concedida.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 8. Registro Digital, 203-0299. Tipo, aislada. Incidente de insumisión al arbitraje. Contra la interlocutoria que lo resuelve es improcedente el amparo indirecto, cuando se haya dictado sentencia definitiva en el juicio laboral, al operar un cambio de situación jurídica. Hechos. En un juicio ordinario laboral en el que el trabajador demandó su reinstalación, el tribunal declaró procedente el incidente de insumisión al arbitraje promovido por la demandada. Contra esa determinación el actor promovió amparo indirecto, el cual se sobreseyó fuera de audiencia por haber operado un cambio de situación jurídica, en razón de que se dictó la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se promueve amparo indirecto contra la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de insumisión al arbitraje, y durante el trámite el tribunal dicta la sentencia que pone fin al juicio, aquel es improcedente al actualizarse un cambio de situación jurídica. Justificación. Procede el sobreseimiento del amparo ante la actualización del cambio de situación jurídica porque el juicio laboral de origen fue tramitado conforme a la legislación procesal vigente. De manera que existe imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el procedimiento ha avanzado a una etapa distinta de la audiencia preliminar en la que se resolvió el incidente de insumisión al arbitraje. Ello produce que ante el dictado de la sentencia las posibles violaciones que se hubieran cometido en esta etapa se estimen irreparablemente consumadas, pues su análisis podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa, como lo es la audiencia de juicio, sin que con ello se deje inaudita a la parte quejosa, porque excepcionalmente tal reclamo podría ser materia de estudio en el amparo directo como violación procesal. Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto 4 de 8. 4 de 8. Registro Digital, 203-0304. Tipo, aislada. Pensión por invalidez prevista en el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Debe acompañarse a la demanda la constancia de negativa de pensión a que se refiere el artículo 899 y c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. En un juicio laboral, un extrabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, demandó el otorgamiento de una pensión por invalidez en términos del régimen de jubilaciones y pensiones que integra el contrato colectivo de trabajo. El demandado opuso la excepción de obscuridad, ya que la demanda no cumplía con los requisitos previstos por el artículo referido. La Junta condenó al otorgamiento y pago de la pensión reclamada. El IMSS promovió amparo directo en el que argumentó que la responsable pasó por alto que el accionante no exhibió la constancia de negativa de pensión a que alude la fracción b del artículo 899. C de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama la pensión por invalidez prevista en el contrato colectivo de trabajo del IMSS, debe acompañarse a la demanda la constancia de negativa de pensión expedida por dicho instituto, conforme al artículo 899 y c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo, ya que constituye el documento base de la acción y es un requisito de procedibilidad para su análisis. Justificación. De conformidad con el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, los conflictos de seguridad social tienen como finalidad reclamar el otorgamiento de prestaciones en especie o en dinero derivadas no solamente de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, sino también las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Por tanto, deben sujetarse a las reglas estipuladas en el título 14, capítulo 18, sección primera, denominado Conflictos individuales de seguridad social, previstas en la mencionada legislación. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos 27/2022, 29/2022 y 34/2022, estableció criterios vinculantes relativos a los requisitos de procedibilidad que deben cumplirse cuando se promueve un juicio especial de seguridad social, destacando que cuando se reclame el otorgamiento de una pensión, el actor debe acompañar a su demanda la constancia de otorgamiento o negativa expedida por el IMSS, y narrar los hechos en que sustente su acción, pues sin esos requisitos, no podrá configurarse la acción. Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
5 de 8. Registro digital, 203-0288. Tipo, jurisprudencia. Carga de la prueba en materia laboral. Corresponde al patrón cuando el trabajador reclama un descuento por concepto de ajustes varios por un monto coincidente con el aplicable al impuesto sobre la renta, sobre una prestación extralegal que le fue pagada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar a quién corresponde la carga de la prueba cuando la parte actora reclama un descuento por concepto de ajustes varios por un monto coincidente con el aplicable por concepto del impuesto sobre la renta, ISR, sobre una prestación extralegal que le fue pagada, al considerar que se trata de una doble retención. Mientras que uno determinó que la carga de la prueba se revierte al patrón, para que con operaciones aritméticas demuestre que no se trata de ese impuesto, el otro estimó que al tratarse de una prestación extralegal, la carga corresponde a la parte actora. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando la parte trabajadora reclama un descuento por concepto de ajustes varios por un monto coincidente con el aplicable al ISR sobre una prestación extralegal que le fue pagada por considerar que se trata de una doble retención, se revierte la carga de la prueba al patrón para que demuestre que no se trata de ese impuesto. Justificación. Por regla general, tratándose de prestaciones extralegales corresponde a la parte trabajadora acreditar la existencia y procedencia de su pago. Sin embargo, cuando la patronal afirma que un descuento realizado por concepto de ISR es diverso al que le corresponde al pago de una prestación extralegal exenta de ese impuesto, y se trata de montos coincidentes, se revierte en su contra la carga probatoria. Ello, porque se trata de un hecho extraordinario que a pesar de que los montos coincidan puede acreditar que corresponden a conceptos diversos. Máxime que el patrón cuenta con mejores facilidades para aportar cálculos y demostrar que el concepto ajustes varios no corresponde al ISR de la prestación extralegal, exenta de dicho impuesto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 8. Registro digital, 203-0311. Tipo, jurisprudencia. Recurso de reconsideración previsto en el último párrafo del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Debe interponerse en contra de la multa impuesta por el secretario instructor, previamente a promover el amparo indirecto. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la multa impuesta por el secretario instructor en la fase escrita de un procedimiento ordinario laboral. Mientras que uno resolvió que debe interponerse previamente el recurso de reconsideración previsto en el artículo referido. El otro sostuvo que se actualiza una excepción al principio de definitividad al ser dudosa la procedencia del recurso. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el recurso de reconsideración previsto en el artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo procede contra todas las determinaciones emitidas por el secretario instructor dentro del procedimiento ordinario laboral, incluidas las multas, por lo que debe agotarse antes de acudir al amparo. Justificación. Conforme a la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte quejosa solo está obligada a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa a través del cual tenga la posibilidad de recurrir el acto que le causa agravio no adolezca de fundamento legal insuficiente, y no sea necesario acudir a una interpretación adicional para determinar su procedencia. El artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo dispone que el recurso de reconsideración procede contra actos u omisiones del secretario instructor, lo que se reitera en el artículo 873-K de la misma legislación. Ello implica que es un medio de impugnación específico para cuestionar las acciones o inacciones de este funcionario judicial durante el proceso laboral. La intención de incorporar ese recurso fue crear un procedimiento ágil y eficiente, concentrando la resolución de controversias en menos etapas, manteniendo salvaguardas para corregir errores y garantizar la justicia en el proceso. Por tanto, dado que de la literalidad de los preceptos se advierte que el recurso de reconsideración procede contra todos los actos del secretario instructor dentro del procedimiento laboral,
sin distinción, y no únicamente contra los enlistados en el citado artículo 871, no es necesario realizar una interpretación adicional. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 8. Registro digital, 203-0312. Tipo, jurisprudencia. Representación legal del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. El director de Asuntos Jurídicos está facultado para representar al Ayuntamiento en amparo, fungiendo en su caso como apoderado o mandatario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, tiene legitimación para representar al Ayuntamiento en amparo. Mientras que uno sostuvo que carece de ella, porque la facultad conferida por el artículo 160, fracción 7, del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Jonuta, Tabasco, está condicionada a que el síndico de Hacienda se encuentre impedido legal o materialmente, se abstenga o se niegue a ejercer tales funciones, en términos de los artículos 29, fracción 33 y 65, fracción 12, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. El otro consideró que sí tiene legitimación, en términos del citado artículo 160, fracción 7. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, está facultado para representar al Ayuntamiento en los juicios de amparo en los que éste sea parte, fungiendo en su caso como apoderado o mandatario. Justificación. La condición prevista por los mencionados artículos 29, fracción 33 y 65, fracción 12. Consistente en que para que el presidente municipal ejerza la representación jurídica atribuida al síndico de Hacienda se requiere que este último se encuentre impedido legal o materialmente para ejercerla, se abstenga o se niegue a hacerlo, además de que sea solicitada y autorizada por el ayuntamiento, es aplicable únicamente para que aquél ejerza tales facultades. Esa condición no limita el ejercicio de la facultad de la Dirección de Asuntos Jurídicos prevista en los artículos 93, fracción 2, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 160. Fracciones 7 y 13, del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Jonuta, Tabasco. Conforme a estos preceptos, el director de Asuntos Jurídicos está facultado para 1. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el municipio, fungiendo como apoderado o mandatario. 2. Ejercer la representación jurídica del ayuntamiento. 3. Interponer y, en su caso, elaborar demandas de amparo y todos los recursos y medios de defensa procedentes, ofrecer pruebas, asistir a audiencias, formar alegatos, y 4. Dar seguimiento a los juicios de amparo en los que el ayuntamiento, el presidente municipal y demás titulares de las dependencias sean parte o tengan interés jurídico. Al no advertirse la condicionante referida en el mencionado artículo 93, como si se prevé en el citado artículo 65, fracción 12, debe considerarse que solo es aplicable para el presidente municipal y no para el director de Asuntos Jurídicos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 8. Registro digital, 203-0313. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad solidaria en materia laboral. No se actualiza entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el particular con quien celebre un contrato de prestación de servicios de guardería. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la celebración de un contrato de prestación de servicios de guardería entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y un particular genera responsabilidad solidaria. Mientras que uno consideró que el instituto se vuelve beneficiario de los servicios prestados y, por ende, responsable solidario de las prestaciones laborales. El otro concluyó que como los trabajadores de la guardería no le prestan un servicio personal subordinado, esta clase de contratos no le generan responsabilidad solidaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el IMSS no es responsable solidario de las relaciones de trabajo surgidas con motivo de la celebración de contratos de prestación de servicios de guardería con particulares. Justificación.
El artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 23 de abril de 2021, establece que no serán considerados intermediarios, sino patrones. Las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. De acuerdo a ello, el IMSS no puede considerarse un beneficiario directo del servicio de guarderías, ya que no le repercute un lucro económico directo ni le genera ganancia alguna, sino que se establece en favor de la madre o padre asegurados en términos de la legislación aplicable. Por tanto, si celebra un contrato de prestación de servicios de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único, con un particular que tiene el centro de cuidado y realiza el servicio con el personal que tiene empleado y bajo su responsabilidad, no puede estimarse al citado organismo como patrón, al no intervenir en la contratación de aquellos, ya que no fija su salario, ni ejerce mando directo, ni provee los materiales y utensilios para la prestación del servicio. Tampoco puede ser considerado como responsable solidario de las relaciones de trabajo, porque únicamente celebra un contrato en el que además se especifica que el referido organismo no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con los trabajadores del particular que los contrató para prestar el servicio, y que no podría considerársele como patrón, ni siquiera como sustituto. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.